Mis estimados amigos, qué bueno volver a estar con ustedes y continuar estudiando este tema tan interesante que tiene que ver con la justificación por la fe. Y como hemos venido estudiando estos últimos días, estamos hablando acerca de la entrega. A mí me gustaría que pudiésemos entender cuán necesario es entender cada uno de estos temas, porque el Señor Jesús nos indicó que nosotros tenemos que enseñar cómo vivir la vida cristiana, y ese es uno de nuestros mayores problemas, cómo vivir la vida cristiana, porque uno escucha, a uno le piden que viva diferente, la palabra de Dios nos muestra cuál es la voluntad del Señor, pero muchas veces tenemos el problema de no saber cómo hacerlo. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de lo que podríamos decir cómo realmente rendirnos a Dios. Y quiero que ustedes tengan en mente la siguiente premisa. No podemos autocrucificarnos a nosotros mismos. En otras palabras, la sumisión no es un asunto que nosotros lo podemos ejercer. Viene de fuera para adentro. Otro tiene que hacerlo. Para que nosotros podamos entender esto, vamos a leer lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Este es un versículo muy conocido. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando la Biblia habla de entrega, muchas veces habla acerca de crucificarse o crucifixión. El Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero nosotros no vamos a tomar la cruz de Cristo, vamos a tomar nuestra cruz. Podríamos nosotros suicidarnos de distintas maneras. Podríamos subir a un edificio muy alto o a un puente muy alto y lanzarnos al vacío. Podríamos también nosotros tomar pastillas, o podríamos meternos en nuestro carro dentro del garaje y prender el motor y absorber el monóxido de carbono y morirnos. O podemos tomar un revólver y volarnos los sesos. Pero hay una manera que nunca nosotros podemos suicidarnos, y es crucificándonos a nosotros mismos. Porque imagínense ustedes, para crucificarme, yo tengo que clavarme primero una mano, y cómo me clavo la otra. Ya no hay cómo crucificarme a mí mismo. Cuando Pablo dice estoy crucificado con Cristo, eso quiere decir que alguien tiene que crucificarme. O sea, yo no puedo producir en mí mismo una entrega. Cuando yo acepto sumisamente entregarme al Señor, es porque llegué a entender que yo por mí mismo no puedo autorrendirme. Alguien ha tenido que producir en mí ese cambio, y ese alguien es nuestro Señor Jesús. Ahora, la pregunta natural es: ¿y cómo lo hago? ¿Cómo es que el Señor va a producir en mí esos cambios? Hay una sola manera, es relacionándonos con Él. Conforme nosotros vayamos relacionándonos más y más diariamente con Jesús, Él va a comenzar a producir esos cambios en nosotros. Pero nuestro problema, mis amigos y hermanos, es que nosotros no tomamos tiempo para contemplar a Jesús. No tomamos tiempo para conversar con Él. Nosotros estamos tan abrumados con nuestros quehaceres de todos los días
con nuestros trabajos, con nuestras preocupaciones del hogar, con todo lo que tenemos que hacer, que no tomamos tiempo para lo más importante, que es nuestra salvación. Por eso el apóstol San Pablo, escribiendo a los filipenses, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero nosotros muchas veces tomamos el asunto de la salvación como un apéndice de nuestra vida, no como lo más importante. Y eso hace que nosotros no logremos tener una vida cristiana victoriosa. Por ejemplo, nosotros a veces pensamos que nos hemos entregado al Señor o que hemos entregado nuestros pecados al Señor, porque ¿cuántas veces a ustedes, y yo lo he hecho también como pastor, hemos armado un altar ahí en el templo y hemos dado papelitos a todos los feligreses, y entonces nosotros escuchamos o decimos: ponga usted el pecado que quiere entregar a Jesús? ¿Y qué resulta? Que después que usted escribió el pecado, pasa adelante y allí está el altar con fuego, y usted entonces pone ese papelito allí en el fuego y se quema. Ahora yo le pregunto, ¿se quemó su pecado? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: bueno, ahora yo someto mi deshonestidad a Dios, ahora yo someto mis malos pensamientos a Dios, yo someto? Pero después nos encontramos con que seguimos siendo deshonestos y seguimos pensando mal. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué eso no ha cambiado? Justamente por el problema de que nosotros hemos pensado y creemos que esa decisión de cambiar, esa decisión de entregarnos, es una decisión personal. Y ahí está la dificultad nuestra de entender. La crucifixión no la realizamos nosotros. Alguien tiene que crucificarnos. Y para poder crucificarnos tenemos que entregarnos. Tenemos que exponernos en las manos de otro. Y ese otro se llama Jesús. No es tan fácil entender estas cosas, hay que ir poco a poco experimentando con nuestro relacionamiento diario con Jesús los cambios que Él va haciendo en nuestra vida. El enemigo es muy astuto, porque el enemigo hace que nosotros comencemos a concentrarnos primero en ser justos. Tú tienes que ser justo para ir a Jesús. Y entonces nosotros nos preocupamos por ser justos y pasan años y nunca llegamos a ser justos. Pero después entendemos que para ser justo necesitamos solamente fe, porque Jesús es justicia y tengo que confiar en Él y Él me hace justo. Pero resulta que entonces ahora el enemigo nos induce: ahora tienes que preocuparte de tu fe. Y entonces yo me preocupo de ejercer fe. ¿Y qué resulta? No hay fe. Porque estoy confiando solamente en yo producir fe. Y la fe viene también de Dios. Pero ahora el enemigo nos hace entender un poco diferente y nosotros llegamos a la conclusión de que tenemos que entregarnos. Y entonces el enemigo nos dice: ahora proponte entregarte. Y entonces nosotros hacemos el esfuerzo por entregarnos. Y resulta que nuestra entrega no está completa. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí viene el detalle. La justicia, la fe y la sumisión o entrega, eso viene de Dios. Y nosotros no vamos a ser justos, ni vamos a tener fe, ni nos vamos a entregar por nosotros mismos. Tenemos que ir a buscar a la fuente de todo eso, y esa fuente se llama nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, para que pueda producirse
todo eso en la vida cristiana nuestra, tenemos que relacionarnos diaria y constantemente con nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo para compartir con ustedes una cita muy interesante y que me dice así: ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo lo hace el Señor? Porque puede ser que yo de labios le diga a Dios, mira, yo tengo este problema, pero mi corazón puede ser que diga otra cosa. Pero como el Señor conoce mi corazón, entonces nosotros tenemos que hacer que Cristo llegue a dominar nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del relacionamiento diario y constante con Él, por medio de el estudio de su palabra, de la oración. Pero no la oración que hacemos así normalmente, es la oración secreta, la oración en la cual le hablamos y le abrimos nuestro corazón a Dios como a un amigo. Él conoce nuestro interior, pero muchas veces nosotros cerramos el corazón y solamente hablamos con la boca. Yo quiero invitarte en este momento a abrir tu corazón a Dios y contarle. Yo voy a hacer una oración desde aquí, pero tú queda en oración para que el Señor pueda hacer esa entrega que tú necesitas y que todos necesitamos. Inclina tu rostro conmigo. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, es tan difícil, Señor, entregarnos, es tan difícil crucificarnos a nosotros mismos, pero por eso queremos, Señor, entregar todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad, a pensar solamente en lo que tú quieres hacer y a rendirnos completamente a tu servicio. Padre, gracias porque el Señor Jesús se entregó por nosotros. Danos esa experiencia maravillosa. Gracias por el perdón y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, como les decía al principio, esto es un asunto muy importante entenderlo. Yo les invito a que ustedes puedan seguir estudiando la palabra de Dios y que puedan ustedes, bajo la dirección del Espíritu Santo, entender cuán importante es entregar no solamente de labios su vida, sino entregarse completamente. A mí me hace falta, a todos nos hace falta. Todos necesitamos que esto se haga realidad en nuestras vidas y que nosotros podamos ser cristianos verdaderos y que el Señor sea el dueño y Señor de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.